안녕하세요. Nuevo vídeo de verbos coreanos. El verbo de este mes fue escogido entre dos encuestas realizadas en Patreon y la comunidad del canal. En Patreon tan solo votaron 4 personas, incluyéndome a mí mismo, pero en YouTube lo hicieron hasta 338 personas. Supongo que por la comunidad la gente prefirió votar desde el canal. De todas formas, yo prefiero que haya más actividad en Patreon que en la comunidad. Sea como sea, muchas gracias por tomaros la molestia de votar. Bueno, como decía, en la encuesta se votó y salió escogido el verbo 쓰다, un verbo que tiene varios significados dependiendo del objeto directo de la oración. Primero vamos a ver cómo se conjuga y luego los significados con ejemplos. El presente de 쓰다 en formal, como termina en vocal, se conjugará como 씁니다. En estándar, esa pasa a ser una o, 써요. Esto no es norma con todos los verbos que tengan un simplemente 쓰다 se conjuga así. En pasado formal será 썼습니다 y en estándar 썼어요. El futuro formal es simplemente añadiendo el 겠습니다, es decir, 쓰겠습니다. Y el futuro estándar, al terminar en vocal, se le añade el 을 거예요, quedará así, 쓸 거예요. El presente continuo es muy sencillo, 쓰고 있어요. Lo traduciré como estoy escribiendo, estoy usando, etc. Añadimos simplemente el 고 있어요. Hasta aquí podemos conjugar el verbo en presentes, pasado y futuro, tanto en formal como en estándar. Pero yo creo que también es importante ver este verbo con otras gramáticas útiles. Vamos a conocer algunas. 쓸 수 있어요. Este indica la posibilidad. Se traduciría como puedo escribirlo, puedo usarlo, etc. Dependerá del objeto que vaya con él. 쓸 수 없어요. Indica la imposibilidad. Es el antónimo de 있어요. Significará no puedo escribirlo, no puedo usarlo, etc. 쓰고 싶어요. Este indica el deseo, es decir, quiero escribirlo, quiero usarlo, etc. Veamos también algo de gramática relacionada con el tiempo. 쓰기 전에, antes de escribir, antes de usar, etc. 쓴 후에, después de escribir, después de usar. Como termina en vocal, se le añade la n debajo. 쓸 때 se traducirá como cuando lo escriba, cuando lo use, etc. Veamos los imperativos también, es decir, las órdenes. Diremos 쓰세요 para pedir que se escriba, pedir que se use, etc. Por otro lado tenemos el imperativo negativo con otra gramática. 쓰지 마세요, no escriba, no use, etc. Ahora que ya sabemos conjugar este verbo de muchas maneras distintas, vamos a ver sus significados. El problema y confusión con este verbo es que tiene muchísimos significados. Tan solo fijaos en esta lista del diccionario coreano-español de Naver. En este vídeo os enseñaré los significados que más se utilizan, pero en la cajita informativa del vídeo también os dejo un enlace con todos esos significados por si queréis verlos junto a ejemplos. Comencemos. Escribir. De los primeros verbos que aprendí fue este, escribir. Esta es la forma más sencilla y es que también hay otras palabras que significan escribir, pero con un sentido distinto, más como para decir anotar o componer, producir, etc. Otro verbo muy común para indicar que escribes es 적다, que yo lo traduzco mejor como anotar. Veamos el ejemplo. 시를 쓰고 싶어요. Quiero escribir un poema. Ponerse. En el sentido de ponerse una prenda de vestir. De hecho, en el próximo vídeo de verbos coreanos veremos todos esos verbos que se utilizan para describir que nos ponemos una cosa u otra. En este caso, 쓰다 se utiliza para indicar que nos ponemos cosas en la cabeza. Por ejemplo, sombreros, gorras, incluso máscaras. Justo en la situación actual quizás sea bueno que sepáis cómo se dice ponerse una mascarilla. Sería con el verbo 쓰다. 마스크를 써요. Aunque también puede ser con el verbo 하다, que significa hacer pero es un poco como comodín. 마스크를 해요. Los dos significan me pongo una mascarilla. Veamos otro ejemplo sin mascarilla. 시내에 모자를 쓰지 마세요. No utilice sombrero en los interiores, haciendo referencia al interior de un sitio, es decir, en una casa, en una escuela, etc. Usar, utilizar. Al igual que escribir, hay otras maneras de decir usar y utilizar.
como por ejemplo con otros verbos que en español también se traducen igual, pero tienen un sentido algo distinto. Por ejemplo, no es lo mismo usar un lápiz o usar un bolígrafo que usar a una persona, ¿sí? Que tiene el sentido de manipular. En coreano tenemos por ejemplo 이용하다 o 사용하다. Os recomiendo mirar los ejemplos en el diccionario para salir de dudas. Veamos el ejemplo. 그 책을 좀 써도 돼요? ¿Puedo utilizar ese libro? Aquí no le pregunta si puede escribir ese libro, es utilizarlo. Aprovecho este significado para enseñaros una expresión muy usada. 신경을 쓰다. 신경 es difícil de traducir, en el diccionario aparece como nervio. Literalmente significaría usar nervio, usar el nervio a un nervio. Pero en realidad lo traducimos como dar la atención o el cuidado hacia algo. Curiosamente, esta expresión la he escuchado muchísimo más en imperativo negativo. La expresión 신경 쓰지 마세요 se utiliza para decirle a otra persona que no le dé tanta importancia a una cosa o que no le dé más vueltas. Ser o estar amargo. El último significado que veremos es un poco especial porque es un verbo adjetival. ¿Qué significa eso? Que al traducirlo al español hay que añadirle el verbo ser o estar para que tenga sentido. 쓰다 significa en este caso ser amargo, pero cuidado. 쓴맛 significa sabor amargo. Está 쓴, que es el verbo como adjetivo, y mat, que es sabor. Pero si decimos que algo es amargo, lo pondremos directamente con el verbo y la partícula de sujeto, ya que el verbo define el sujeto. Veamos el ejemplo. 커피는 왜 써요? ¿Por qué el café es amargo? Y hasta aquí el vídeo de verbos coreanos. Espero que haya sido interesante. Ahora sabemos cómo se conjuga el verbo 쓰다 y algunos de los significados más usados. Os dejo una pregunta muy abierta para que me la respondáis libremente. Será mejor que añadáis el significado o aclaréis bien lo que queréis decir. La pregunta es la siguiente. 오늘 뭘 써요? Puede ser hoy que escribes, hoy que utilizas, dependerá de lo que vosotros queráis interpretar. En Patreon y en la comunidad de YouTube encontraréis una encuesta para el siguiente verbo. No obstante, recordad que es para el vídeo del mes de mayo, porque en el próximo vídeo de verbos coreanos, en abril, os hablaré de los distintos verbos que hay para decir ponerse según la prenda de vestir que sea. Espero que te haya gustado el vídeo. Si es así, confírmamelo dándole al botón me gusta. Si todavía no estás suscrito y te ha parecido un contenido útil, suscríbete para ver más vídeos. Si quieres ser el primero en enterarte de que subo vídeo, dale también a la campanita. Para más material puedes unirte a Patreon, donde además podréis disponer de otras ventajas como un calendario con el título y fecha de los vídeos que publicaré ese mismo mes, listas de vocabulario, letras de canciones e incluso apareceréis en los créditos como aquí podéis ver. ¡Hasta pronto!